la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo, el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos a dialogar sobre el capítulo 66 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Controversias y está basado en el relato que aparece en Mateo capítulo 22, versos 15 al 46, Marcos capítulo 12, versos 13 al 40 y en Lucas capítulo 20, versos 20 al 47. Y me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo invitarles a orar. Dios eterno, desciende y llénanos de tu paz y del toque de tu palabra. Y lo hacemos porque anhelamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los sacerdotes y gobernantes habían escuchado en silencio las acertadas reprensiones de Cristo. No podían refutar sus acusaciones, pero estaban tanto más resueltos a entramparlo, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. No le mandaron a los ancianos fariseos a quienes Jesús había hecho frente muchas veces, sino a jóvenes ardientes y celosos, y a quienes, pensaban ellos, Cristo no conocía. Iban acompañados por algunos herodianos que debían oír las palabras de Cristo, a fin de poder testificar contra él en el juicio. Los fariseos y los herodianos habían sido acérrimos enemigos, pero estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios, pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, con deseosos de conocer su deber, y dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a personas. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Las palabras "sabemos que dices y enseñas bien" habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serían juzgados. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito, pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. ¿Por qué me tentáis?, dijo, dándoles así una señal que no habían pedido, al demostrarles que discernía su oculto propósito. Se vieron aún más confusos cuando añadió: Mostradme la moneda. Se la trajeron y les preguntó: ¿de quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo: pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta, en un sentido o en otro. Si les dijese es ilícito pagar tributo a César, le denunciarían a las autoridades romanas y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana,
sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Las palabras del Salvador, dad lo que es de Dios a Dios, eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén. Ningún centinela romano habría estado en sus puertas. Ningún gobernador romano habría regido dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de su apartamento de Dios. Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al hacerlo habían expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto, y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente, y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. No bien fueron reducidos al silencio los fariseos, llegaron los saduceos con sus preguntas arteras. Los dos partidos se hacían mutuamente una acerba oposición. Los fariseos eran rígidos adherentes a la tradición, eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en los alabamientos, ayunos, largas oraciones y limosnas ostentosas. Pero Cristo declaró que anulaban la ley de Dios enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Formaban una clase fanática e hipócrita. Sin embargo, había entre ellos personas de piedad verdadera que aceptaban las enseñanzas de Cristo y llegaron a ser sus discípulos. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos, profesaban creer la mayor parte de las escrituras y considerarlas como su norma de acción, pero en la práctica eran escépticos y materialistas. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos difería de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero en estas discusiones sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más. Los saduceos eran mucho menos numerosos que sus oponentes y no tenían mucho dominio sobre el pueblo común, pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes y de entre ellos se elegían generalmente al sumo sacerdote. Pero esto se hacía, sin embargo, con la expresa estipulación de que no fuesen recalcadas sus opiniones escépticas. Debido al número y a la popularidad de los fariseos, era necesario para los saduceos dar su aquiescencia externa a sus doctrinas mientras ocupaban un cargo sacerdotal. Pero el hecho mismo de que eran elegibles para tales cargos daba influencia a sus errores. Los saduceos rechazaban las enseñanzas de Jesús.
Él estaba animado por un espíritu cuya manifestación en esta forma no quería reconocer, y su enseñanza acerca de Dios y la vida futura contradecía sus teorías. Creían en Dios como el único ser superior al hombre, pero arguían que era una providencia directora y una provisión divina privaría al hombre del carácter de agente moral libre y le degradaría a la posición de un esclavo. Creían que habiendo creado al hombre, Dios le había abandonado a sí mismo, independientemente de una influencia superior. Sostenía que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar los acontecimientos del mundo, que su destino estaba en sus propias manos. Negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenía que por el debido empleo de sus facultades naturales, el hombre podía elevarse e ilustrarse, que por exigencias rigurosas y austeras podía purificarse su vida. Sus ideas acerca de Dios amoldaban su carácter. Como en su opinión no tenían el interés en el hombre, tenían poca consideración unos para con otros. Había poca unión entre ellos. Rehusando reconocer la influencia del Espíritu Santo sobre las acciones humanas, carecían de su poder en sus vidas. Como el resto de los judíos, se jactaban mucho de su derecho de nacimiento como los hijos de Abraham y de su estricta adhesión a los requerimientos de la ley, pero estaban desprovistos del verdadero espíritu de la ley, así como de la fe y benevolencia de Abraham. Sus simpatías naturales eran muy estrechas. Creían que era posible para todos los hombres conseguir las comodidades y bendiciones de la vida, y sus corazones no se conmovían por las necesidades y los sufrimientos ajenos. Vivían para sí mismos. Por sus palabras y obras, Cristo testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales, de una vida futura más allá de la presente, de Dios como Padre de los hijos de los hombres que siempre vela por sus intereses verdaderos. Revelaba la obra del poder divino en la benevolencia, compasión que reprendía el carácter egoísta y exclusivo de los saduceos. Enseñaba que para el bien temporal y eterno del hombre, Dios obra en el corazón por el Espíritu Santo. Demostraba el error de confiar en el poder humano para aquella transformación del carácter que puede ser realizada únicamente por el Espíritu de Dios. Los saduceos estaban resueltos a desacreditar esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación, aun cuando no pudiesen obtener su condenación. La resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle. En caso de manifestarse de acuerdo con ellos, iba a ofender aún más a los fariseos. Si difiriese de su parecer, se proponían poner su enseñanza en ridículo. Los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en su estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos, tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso, concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida. Qué privilegio, queridos amigos, conocer cuán simple, cuán sencillo ha sido nuestro Dios eterno y su Hijo involucrado en nuestra salvación. Con cuánta ternura Él nos llama a seguirle. Con cuánta ternura Él explica
su llamado a través de todos los tiempos. Abramos nuestro corazón a Él y permitamos que su toque divino, su verdad, nos inunde y confiemos plenamente en que Él nos guiará y nos sostendrá. Ven, ven y abre tu corazón a Dios. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, cuán grandes son tus verdades. Cómo Jesús fue tentado por preguntas capciosas, pero cómo en la sabiduría divina pudo contestarles y pudo enseñarnos cuán maravillosas son tus obras y cuán grande es tu ley. Permítenos, Señor, reflejar tu carácter en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.